Hola, hola de nuevo a todos los que estáis ahí. Ha pasado un poco de tiempo porque el verano estaba en medio, pero ya estamos de nuevo aquí con Marian Ponte en sus apuntes de psicología consciente. Estamos en el cuarto episodio de la tercera temporada que empezamos justo antes del verano y hoy vamos a ver con Marian un tema súper interesante que es el de la oscuridad, el concepto de oscuridad en la vida y desde el enfoque de la psicología consciente. Así que voy a saludar ya a Marian. Hola Marian, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas Luis, con ganas de hablar ya contigo y comenzar a dar Sí, sí, contenido. exacto, a generar contenido y a seguir ahí ayudando a los que nos están escuchando o viendo, si lo estáis haciendo desde YouTube. Ya sabéis que tenéis esas dos plataformas, el podcast y el canal de YouTube para seguirnos, para seguir a Marian. Y entonces decíamos hoy, Marian, oye, vamos a hablar de este concepto de la oscuridad porque me ha llevado un montón de espacio en el nuevo libro que estoy escribiendo, que no sabía que estabas ya con eso, así que eh, ¿cómo nace o cómo lo llevas? Háblame un poco de si ese libro lo tenemos ya ahí en librerías, ¿no? Dentro de poco. Pues mira, te diré, lo colgué 7 meses porque el ponerme a hablar del tema de la oscuridad, también de la sombra y de la maldad, era difícil. Y ciertamente, después de 7 meses, que quería evitar escribir sobre ello, mi voz interna me dijo, es el capítulo más importante del libro. Ujú. Entonces ahí ya me puse y en unas semanas ya pude escribir lo que no había escrito en 7 meses. Wow. Entonces estoy contenta con el resultado porque es cierto que si nosotros no integramos muy bien todos los matices de lo que implica transitar la sombra y también entender cómo se genera oscuridad y cómo funciona, es mucho más difícil avanzar en el mundo de la conciencia. Por Ya. lo que en promedio es un capítulo largo que podría ya Ujú. casi ser un tratado. Ya, También porque, hablo un poquito de la nueva era y de los errores, ¿no? que a veces también contiene. o sea, porque ese libro tú dices que todo ese tema de oscuridad, sombra y maldad, que es sobre lo que hoy trataremos de dar un poco más de luz, valga la simetría, pero um, forma parte de un libro global que, ¿qué pretende? O sea, el libro global, digamos, ¿no? ¿Qué pretende o cuál es el enfoque que tiene? Mira, el enfoque que tiene es comprender el trabajo interno y su importancia, el decidir ir hacia un lugar de introspección, autoconocimiento y autocuestionamiento. No es un libro de autoayuda, sino es un libro de autocuestionamiento, ¿Vale? para que a partir de esa comprensión interna, de hacer un montón de ejercicios prácticos, de un montón de preguntas con anexo, con protocolos y con explicaciones de varios temas, las personas se comprometan a un camino desde una psicología consciente que también va teniendo en cuenta la espiritualidad por Ajá. diferentes fases, donde también al final termina un poco con una unión de lo que implica la voz interior. En todo ese transcurso está ese capítulo. Bueno, yo estaba pensando mientras tú decías esto, ganas de tener ese libro, pero yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, viendo, y yo también pienso, ¿y cuándo va a salir el curso de ese libro? ¿No? Porque es verdad que yo soy un gran aficionado a la lectura, al ir auto, ¿no? Trabajándome, pero tener la posibilidad de no solo tener tu texto, sino tener tu guía, tu explicación, tus pautas, tus pausas, ¿no? A la hora de decir, ahora hay que trabajar esto hazlo durante unos días, ahora ya sea digital, ya sea... Pero bueno, yo lo lanzo a mi lista de deseos, ¿no? ¿Cuándo va a venir ese curso, Marian? Bueno, es una buena pregunta que no me esperaba. Siempre me pillas. Sí, realmente es algo que sí me voy a cuestionar, Luis, porque es cierto que el libro está hecho para una profundidad y un trabajo interno, y es cierto que no todo el mundo siempre se puede pagar un psicólogo, Claro, y que sí se pueden hacer meditaciones que hay en el libro, que las preguntas pudieran llegar y que de alguna manera se pudieran responder, que se pudiera tener algún tipo de sesión, algún tipo de guía, junto a algún pack de guía de cómo ir trabajando el libro o qué cosas son importantes.
puede ser de una gran utilidad porque los apuntes serían el libro. Exacto, es que el Después, libro, exacto, se podría convertir en el manual de ese curso, ¿no? Donde me parece que sería fantástico, fantástico. pues me lo anoto, Luis, para ver cómo se podría hacer. Bueno, estamos en septiembre, los Reyes Magos todavía quedan unos meses, o sea, con un poco de suerte, a lo mejor los Reyes nos traen el libro o nos trae ya una noticia de curso. Yo estoy deseando, la verdad. Creo que... La verdad, le he puesto mucho corazón para que las personas entiendan el tema de la voz interna, cómo se construye, ¿no? Vale, La importancia de cómo hay unas energías ahí que se manejan también, que se han de enfocar. Entonces yo creo que en todo ese conjunto pretende purificar nuestro interior. Por eso ahí la parte de la oscuridad, la sombra, todo lo que es la maldad y todo este tipo de cosas para que las personas también empiezan a enfocar su visión interior desde una comprensión profunda, pero también desde una autoprotección, claro, para claro, que su camino no se desvíe, ¿no? porque vamos a profundizar en esa oscuridad, pero antes, ¿no? Cuando hablabas de que el hilo conductor, ¿no? Era pues ese enfoque hacia la voz interna. mm, es ahí, en el trabajo, hacia ahí, una de las vías, digamos, desde la psicología consciente más potentes para trabajar la autoestima, la sensación de abundancia, el amor. O sea, es ese concepto de voz interna y la relación que tengo con ella. ¿La clave en todo esto? Es un ingrediente que surge tras un proceso de un camino consciente donde tú lo transitas Ajá. y te permites ir esclareciendo etapas para ir generando una claridad dentro de ti. A partir de la claridad puedes facilitar la luz. Entonces, Ujú. parte del libro pretende dar claridad. Y después, evidentemente, si tú te has quitado capas que han estado ahí afectando a tu interior y que muchas veces no has cuestionado cosas que estaban en ti o no has visto con más perspectiva y tampoco has pedido desde esta parte interna de conexión con planos superiores, pues cómo hacerlo, qué es lo que hay, qué es lo que tienes que mirar, dónde tienes que trabajar, qué cosas y qué ingredientes ayudan a que eso se manifieste. Si todo eso no lo tienes con claridad, es mucho más difícil porque piensa que gran parte de esta sociedad, tal como está construida, se sobrevive, no se vive. Ya, totalmente. Se malvive, sobrevive, pero desde el sufrimiento, ¿no? Desde el sufrimiento, ni siquiera desde, al menos estoy empatando en mi vida, ¿no? Sino perdiendo siempre, esa sensación de que estás perdiendo siempre. Creo que todos la hemos vivido, ¿no? O la vivimos incluso. Vale, bueno, pues habrá que esperar el libro, ¿no? Pero mientras había un tema en él que tú me decías, bueno, ha sido clave, me ha costado muchos meses sentir la llamada para escribirlo, y es el concepto y todo lo que rodea al concepto de oscuridad, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? Así inicialmente. Bueno, prefiero explicar cómo se genera, ¿sí? ¿Vale? Se genera desde todos los programas que vivimos, desde todo lo que ha estado fuera de la consciencia, desde lo que mantenemos que no tiene amor ¿Vale? y desde muchas situaciones que nos han educado y que hemos validado desde nuestros guiones de vida y nuestras creencias y nuestras limitaciones que generan lo que en muchos libros se han llamado sombra, pero que realmente muchas veces estamos manteniendo que en nuestro interior no surja la luz o se opaque, teniéndola. Entonces, en esa capacidad que tenemos de no darnos cuenta, ¿no? Y no poder enfocar hacia donde sí podríamos tener más claridad y podríamos ir buscando una atención enfocada con la conciencia y decir, mira, este mecanismo, porque son mecanismos también, ¿no? Ya no lo sostengo, voy dejando este mecanismo. Ahora esto también me estoy dando cuenta que me está generando peso, me está generando agobio, ¿vale? Pues todo esto me está generando oscuridad. La oscuridad es algo que tenemos todos, que conviven, ¿no? Las luces y sombras, pero que realmente no es algo que estemos nosotros provocando, sino que está y forma parte de lo que tenemos que ir transitando para que se evapore, ¿sí? Vale. Que en ese proceso, por ejemplo, imagínate que tenemos un hielo, ¿no?
Sí, Ese hielo, que es sólido, a medida que tú vas poniendo luz, ¿no? Se va evaporando. Y esa oscuridad va permitiendo que venga la luz. vale. Porque ya estás consciente, ya no solamente de lo que te ha sucedido o de los traumas que has podido tener, sino todo lo que está alimentando que tú no brilles y saques tu potencial. A todo eso yo le llamo oscuridad. Vale, vale. Claro, has mencionado la sombra, ¿no? Yo me voy haciendo notas de lo que dices porque es muy interesante, ¿no? Y decías que es algo, que la oscuridad es algo que está y que hay que transitar para que se evapore. Has dicho, me ha impactado esa frase. Pero no es similar a la sombra. La sombra es algo diferente, ¿no? Tiene más que ver con nosotros, la oscuridad es lo que está. ¿Cómo podría...? O es lo mismo? Dime tú, porque... A ver, tiene relación porque la oscuridad la puedes generar tú por todos los mecanismos que tienes, ¿sí? Vale, Y al mismo tiempo también puede venir la oscuridad de todo lo que te rodea, que no eres consciente y que está ahí. Entonces también puedes generarte oscuridad en tus relaciones, que no vale, necesariamente es tuya, y no vale. necesariamente es tu interior. Digamos que la oscuridad Muchas puede veces, ser una nube que me lleva, ¿no? Una nube que me viene y se me pone encima y que a lo mejor algunas veces está generada por mi propio sistema y otras veces viene de otra sí, persona de su sistema, pero me oculta a mí también. exactamente. Y al Vale. mismo tiempo también tengo mi sombra que genera oscuridad. Y al mismo tiempo tengo, claro, mi sombra es una fuente de oscuridad. Sí, es Vale, una fuente, vale. es una fuente. Pero luego hay factores que están manteniendo que a lo mejor la oscuridad vaya sumando, ¿sí? Porque van habiendo factores. Entonces, no solamente es lo que yo he generado dentro, sino que muchas veces, porque yo tengo cosas en sombra, sin ser consciente, con todo el externo, también estoy amplificando o incluso desviándome de lo que me daría luz. Por ejemplo, estoy prostituyendo mis valores. Vale. En realidad, yo tengo valores, Ujú. y en realidad muchos de esos valores estaban bien colocados. Pero yo he ido permitiendo que esa oscuridad esté ahí, también la he ido generando, la he ido manteniendo, y en eso yo me transfiguro haciendo que los límites, ¿no?, que tendríamos estén más opacos y mi campo simbólico, ¿no?, mi campo y mi espacio Sí, se nuble. vale. Y en ese nublarse, que evidentemente también está la sombra y son los aspectos ciegos o los aspectos no saneados de nosotros, ¿sí?, también están sumando y están favoreciendo de que se vaya trayendo más oscuridad a nuestro día a día. Ujú. Entonces, en ese sentido, están ligados, ¿no? Pero claro, si yo sé los mecanismos, por ejemplo, yo puedo ser una persona pues muy auténtica en muchas cosas, pero resulta que estoy en una temporada con estrés, me pasan un montón de cosas y las personas que me rodean no tienen una buena influencia. Si yo además tengo una sombra que no he mirado y al mismo tiempo esa sombra que facilita la oscuridad Ujú. también se va llenando de oscuridad de todo lo que me está sucediendo, yo estoy acentuando la sombra, ¿sí? Y también energéticamente, ya no solamente los contenidos que están dentro de mí, incluso Ujú. también mi campo se tiñe, mi visión se tiñe, mis posibilidades se van restringiendo y yo voy perdiendo parte de la conexión de lo que me está alineando para ser. Ujú. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos dado ese marco, ¿no? Ese marco, esa definición de dónde estamos. Ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa para que sepa todo el mundo pues dónde puede encontrarte, dónde puede saber más de ti. Y en un segundito volvemos para seguir con este tema tan interesante de la oscuridad. Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Marian para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo de esta brevísima pausa porque no quiero que perdáis el hilo de este tema tan interesante de la oscuridad, de la sombra que nos estaba comentando Marian. Y bueno, después de todo lo que ella ha dicho y reflexionando un poco, a mí me da, digamos, me viene la pregunta que es,
esa relación que hay, ¿no? entre sombra y oscuridad. ¿Serían dos conceptos diferentes, pero que de alguna forma se están realimentando? A más sombra, más oscuridad. Si recibo más oscuridad, se incrementa mi sombra. ¿Es eso así o cómo funciona, Marian? Sí, mira, la sombra evidentemente facilita que haya oscuridad, porque como hay cosas que no las estás viendo y que muchas veces son causadas por todo lo que has acumulado en tu historia, ¿no? Desde el sufrimiento familiar a experiencias que has tenido que evidentemente no se han procesado, ni se han digerido, ni se han extraído aprendizajes, y que de las cuales tampoco tienes una conciencia. Entonces, en esa no transformación está generando oscuridad, ¿de acuerdo? Porque sí que son dependientes, interdependientes la una de la otra, ¿sí? Pues cuando tú vas quitando sombra, evidentemente la oscuridad se reduce. Pero imagínate que tú eres una persona tremendamente bondadosa. ¿Qué pasa? Que muchas situaciones no están preparadas, ¿no? Para que tú, de alguna manera, te des cuenta de eso y en un momento determinado pues estás generando oscuridad. Sin embargo, muchas cosas tuyas están saneadas. Ya. Están saneadas, pero estás trayendo una serie de aprendizajes o de circunstancias que en un momento determinado ya no van tan ligadas a tu salud, ¿no? Interna, como a tu ingenuidad, a tu inocencia o al no poder advertir determinadas circunstancias. O sea, estás entrando en oscuridad porque no eres capaz de detectarla, pero no desde tu sombra, porque tú no tienes esa, digamos, tú eres más inocente, ¿no? En ese caso. Claro, y no necesariamente lo estás atrayendo tú, sino que lo está atrayendo justamente tu luz y tu pureza. A ver eso. ¿Y eso? Pues porque cuando alguien, de alguna manera, ve a alguien con más luz, es un alimento. Proyecta, ¿no? Proyecta oscuridad. No, y que la oscuridad se alimenta de la luz. Porque necesita quitarle espacio, ¿no? Necesita ir avanzando por donde hay luz para implantarse. Y porque esa luz le genera más energía, le genera más visión, le genera expansión y también le genera nutrientes. Igual que nosotros con los fotones del sol, cuando estamos tomando alimentos, ¿qué estamos haciendo? Transformarlo en energía, ¿no? Entonces la luz no destruye la oscuridad. La luz, sí, puede transformar la oscuridad, pero en el universo nada se destruye, sino que se transforma. O incluso si hay una explosión, dijéramos, ¿no? Una bomba atómica o lo que sea, ¿sí? Eso ha producido una expansión o una disolución, pero se ha transformado en otra cosa. Correcto. ¿De acuerdo? Perdona, María. Sí. No, perdona, continúa. No, esto es importante porque ¿qué pasa? Que si tú, por ejemplo, tienes una pureza y viene otra persona que no la tiene, tú eres un nutriente, como puede ser pues cuando tú tienes hambre y te comes algo para transformarlo en algo que luego se incorpora en ti. ¿Sí? Entonces, si ahí tú tienes unos recursos, muchas personas que están mal querrán buscar tu equilibrio. Y no lo buscarán necesariamente porque tengan afinidad contigo. Lo buscarán porque tú les das una serie de recursos. Les das armonía, les puedes dar paz, les puedes facilitar que el malestar que tienen pues se regule. Vale. Y les facilitas una serie de cosas que hacen que toda esa tensión, si hablamos de personas que tienen oscuridad, pues necesitan una guía, una reorientación y un centramiento. Entonces quizás es una situación, o sea, es una cuestión de cómo de consciente es la persona que tiene la luz. Es decir, si yo soy pasivo con mi luz, me viene la oscuridad, ¿no? y trata de alimentarse de ella. Si yo tengo una conciencia activa y sé de mi luz, puedo... La repartes. ¿no? Puedo ir disociando. Claro, la repartes, pero no la pierdes de recursos internos, sino que tu misma expansión genera ese amor o esa armonía. Eso es. Pero no te secas. Eso es. Es esa conciencia la que marca la diferencia. No te absorbe.
Sí, y el enfoque hacia donde estás dirigiendo tu luz y desde dónde lo estás haciendo. No es lo mismo hacerlo de corazón Ya. que hacerlo para obtener reconocimiento. Hay una Mm. intención, ¿no? Y hay un estar Vale. en conciencia, esa es la diferencia. Pero claro, aquí el problema no es quien tenga oscuridad, porque todos tenemos. ¿De acuerdo? Entonces todos intercambiamos con todos y todos nos ayudamos a dar más luz a nuestra propia oscuridad si estamos en el camino del avance y en el camino, ¿no?, de repararnos y enfocarnos. El tema está cuando hay maldad. Eso era, o sea, Eso ya es distinto. claro, yo iba pensando eso y íbamos hacia los valores, hacia la luz, ¿no? Y yo decía, entonces, ¿oscuridad es igual a mal? O sea, ¿a maldad? ¿Están No, no. íntimamente relacionados? La oscuridad puede transformarse en maldad. ¿Por qué? Transformarse. Porque lo facilita. Lo facilita. Vale, Si no está dentro de algo que se contenga, por ejemplo, sus valores, esa vale. tendencia a prosperar y ese enfoque consciente para superar tus traumas y tus dificultades. O sea, yo Y soy esa una esencia, persona... No, perdona, digo, a ver si alguien está un poco sí, conmigo en eso, en que yo soy una persona que tengo mi sombra, que a lo mejor estoy viviendo una situación y de repente por lo que yo genero o por lo que me está generando el entorno, porque en este momento siento mucho ataque, mucha mala energía, donde sea, en casa, en el trabajo, en la vida, digamos que estoy entrando mucho más en una etapa donde la oscuridad, ¿no?, me está poseyendo o está encima de mí, ¿no? Ahí hay mucha probabilidad de que el mal aparezca, es decir, de que por estar dentro de esa oscuridad yo genere mal, más mal. no necesariamente lo puede precipitar. Si tú no tienes base, Vale, si hay un estado de supervivencia muy alto, si tu pureza interna contigo mismo, con tus valores y tu corazón y tu forma de ver la vida, ¿sí?, no condicionan el que en algún momento dado tengas pérdidas de identidad o de alguna manera pues transgredas tus códigos ya. morales. O sea, dentro de Yo esa nube, digamos que soy más propenso a caer. claro, eres más propenso, pero no significa que vayas a caer, Vale, porque para eso está tu integridad. También la dirección que tú has tomado como camino y la conciencia que tienes de lo que no es transgredible. claro ¿No? que esa oscuridad no siga alimentando la sombra, ¿no? Porque entonces vas a caer, ¿no?, en ese estado de maldad. Y que siempre tengas claro cuál es el límite. Vale, Hay personas que pueden haber sufrido mucho, pero tienen muy claros sus límites y no prostituyen sus valores y se mantienen con su firmeza independientemente de que las circunstancias sean difíciles, y de hecho pueden tener pues esa resiliencia. Y saben que hay cosas donde es una barrera infranqueable, que ahí no la van a transgredir. Pero no todo el mundo tiene eso, vale. ¿no?, con la misma claridad y de la misma manera. Y luego hay circunstancias y circunstancias, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que hay personas que son bonitas y en un momento dado la barrera puede cruzarse. Ya. Entonces, si queremos concluir un poco ya hacia, como siempre hacemos, ¿no?, hacia pautas o sugerencias o ¿qué nos salva cuando la oscuridad está sobre nosotros, cuando conecta con nuestra sombra, ¿no? ¿A qué tenemos que aferrarnos, más allá de poder ayudarnos de sesiones contigo o de ese libro y que nos ilumine, ¿no? Pero conceptualmente, ¿yo qué tengo que pensar? Es decir, ¿a dónde me agarro cuando estoy en ese momento? Pues mira, al amor, Amor, a la vida, vida, a lo que te rodea, a la naturaleza, a las personas que han estado ahí, a los modelos interiorizados que son positivos, a la comprensión e interiorización de tus valores, que hayan sido digeridos, que no simplemente sean valores que los tienes como un ideal, pero que luego no se aplican en la vida cotidiana ya. y que muchas veces están en contradicción con muchas actitudes o conductas, ¿no? Entonces, todo eso, darte tu espacio interno, por supuesto, y hacer un trabajo interior profundo para comprender que todos
estamos con luz y sombra y que nuestro trabajo justamente es aprender de la sombra para transformarla en luz. O sea, que es como saber que transitamos por esa zona de cantos de sirena hacia el mal, ¿no? Y que lo que en el fondo lo que Sí, están haciendo es darnos una oportunidad para exacto. testear todo lo que somos en la parte buena, ¿no? Y para saber ser Claro, fieles en eso. y también saber que al final del camino hay conexiones internas con tu corazón y con planos superiores que tienen las claves del amor y de la sensación de pertenencia a un mundo desde un lugar más consciente donde tú diriges todo lo que es bondadoso y útil a tu vida, porque eso son decisiones conscientes y acciones encaminadas para vivir e ir hacia allí. Y eso lo tienes que decidir tú. Y ahí es donde está el camino del amor o el camino del conflicto, donde se genera oscuridad porque uno no puede vivir, prosperar cuando está conflictuado. Qué bueno, ¿eh? Oye, el camino del amor o el camino del conflicto no es mal titular. Esa, Bueno, esa, esa lección, lo tendré en cuenta para algún libro entonces. eso. Pues Marian, yo creo que le hemos dado un repaso bastante profundo, pero muy claro, yo creo que bastante claro también, a esos tres conceptos que parecen tan similares pero no lo son, de oscuridad, sombra, maldad, y por supuesto a todo su opuesto, ¿no? A la luz, al amor, a los valores. Creo que cualquier persona, a lo mejor incluso le sería muy interesante volver a escuchar todo esto, volver a ponerle atención, ¿no? Porque quizá en una primera vez, cuando no estamos habituados, nos saca, hay veces que nos saca mentalmente, porque hay que sentirlo más de otra forma, pero yo sugiero eso, que se siga escuchando hasta que se integre, porque creo que puede aportar mucho. Muchísimas gracias de nuevo, como siempre, por esta vuelta con tantas cosas buenas desde después de vacaciones. Y nada, pues hasta dentro de muy poco para ti y para todos los que están aquí en tu canal, en el fondo. Pues muchísimas gracias a ti, Luis, y también a las personas que disfrutan de los vídeos y que hacen comentarios y sugerencias, porque eso está hecho para crecer en comunidad. Exacto, que nos sigan, que sigan el canal, que le den like, que compartan, que comenten, porque muchos no lo saben, pero al final, por desgracia, el valor de un vídeo para YouTube depende de esas acciones, ¿no? Aunque nosotros lo consideremos muy valioso, si lo vemos hasta el final, pero no hacemos algo de esto, parece que YouTube piensa que no nos ha gustado. Entonces, que hagan todo eso es un pequeño gesto y a nosotros nos ayuda mucho a que tu canal llegue a todos, que es en el fondo lo que tú deseas y tu propósito vital también. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la A ti, próxima. a ti, Luis.